estudiante de Administración de Empresas. Mediante este podcast trataremos un tema muy polémico e interesante al mismo tiempo, el cual es el caso Odebrecht. En este podcast exploraremos cómo comenzó todo, quiénes fueron los involucrados y qué consecuencias trajo este escándalo que aún resuena en la zona de Latinoamérica. En esta primera parte del podcast analizaremos uno de los grandes escándalos que han marcado nuestra historia reciente. En este podcast hablaremos sobre uno de los casos de corrupción más impactantes en toda América Latina, el escándalo de Odebrecht, una historia de dinero, poder y una red de sobornos que atravesó fronteras y cambió la política de varios países. Odebrecht es una de las mayores empresas constructoras de Brasil y por años fue símbolo de éxito en América Latina. Fundada en 1944, esta compañía se expandió rápidamente por toda América Latina, ganándose la confianza del gobierno e instituciones debido a su capacidad para llevar a cabo grandes proyectos de infraestructura, desde carreteras hasta plantas petroquímicas. La empresa tenía presencia en casi todos los rincones del continente. Sin embargo, detrás de este éxito empresarial se escondía una red de corrupción que cambiaría para siempre el panorama político de varios países. Es muy importante que entendamos dónde surgió todo y en qué momento se descubrió que Odebrecht estaba haciendo uno de los fraudes más grandes en la historia de Latinoamérica. Este escándalo comenzó a desvelarse en el año 2014, cuando la policía brasileña, en el marco de una operación llamada Lava Jato, descubrió que Odebrecht había sobornado a políticos y funcionarios de distintas partes del mundo para conseguir contratos públicos. Este esquema de sobornos no solo fue masivo, sino que fue sistemático. Se pagaron millones y millones de dólares a cambio de obtener adjudicaciones de proyectos millonarios en países tanto como Brasil, Perú, Colombia, México, entre otros. En un giro impactante, en 2016, la propia Odebrecht reconoció en un acuerdo de colaboración con las autoridades brasileñas que había pagado más de 788 millones de dólares en sobornos a lo largo de 12 países. Otro punto muy importante a tratar es quiénes fueron los actores claves de este escándalo. Bueno, de acuerdo con los documentos filtrados y los testimonios de los implicados, varios expresidentes, ministros y líderes políticos, que se supone que son los que tienen que impartir orden en los países, estuvieron involucrados, o al menos se beneficiaron de esta red de sobornos. Entre los más conocidos están los expresidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, así como los expresidentes de Perú, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. También varios funcionarios de alto rango en Colombia, Ecuador, República Dominicana fueron señalados. Las consecuencias de este escándalo fueron devastadoras para toda América Latina. Para muchos, la confianza en las instituciones y en los gobiernos de América Latina se desplomó completamente, especialmente en Brasil, donde el escándalo contribuyó a la destitución de Dilma Rousseff y su sucesor Michel Temer. También se vio envuelto en investigaciones que lo relacionaban con el caso Odebrecht. En Perú, los escándalos políticos y las investigaciones relacionadas con este tema marcaron el inicio de una crisis política que llevó a la destitución de varios presidentes y a la perpetuación de la inestabilidad en el país. Pero las consecuencias no solo fueron políticas. Empresas como Odebrecht, que se habían beneficiado de contratos públicos, sufrieron el colapso de su reputación y tuvieron que enfrentar fuertes sanciones financieras, además de la pérdida de contratos millonarios. Ahora bien, ¿cómo funcionaba verdaderamente el sistema de sobornos de Odebrecht? Según las investigaciones, la empresa mantenía un sistema organizado de pagos ilegales, conocido como el Departamento de Sobornos. Este conocido departamento se encargaba de coordinar los pagos a políticos y funcionarios de distintos países, a cambio de asegurar contratos y concesiones. Los pagos eran hechos a través de cuentas en el extranjero, y las sumas de dinero eran tan grandes que se mantenían en secreto durante muchos años. A continuación, hablaremos un poco del caso de Odebrecht en Colombia.
especialmente de Luis Fernando Andrade. El caso de Luis Fernando Andrade se centra en la adjudicación de contratos de la empresa brasileña Odebrecht durante su tiempo frente al ANI, particularmente el contrato para la construcción de la Ruta del Sol 2, un proyecto vial clave en el país que fue ejecutado por Odebrecht. Este contrato fue uno de los principales en los que se descubrió que la constructora brasileña había pagado sobornos a funcionarios colombianos para obtener la concesión. Según las investigaciones, Odebrecht pagó sobornos a través de intermediarios y empresas ficticias para asegurarse de ganar licitaciones en este país, incluida la Ruta del Sol 2. En 2017, durante el escándalo, Andrade fue señalado como parte de la red que facilitó el contrato en cuestión, aunque no se le acusó directamente de recibir los sobornos. A continuación, tenemos un pequeño fragmento de una entrevista que brindó el señor Luis Fernando Andrade. Estamos trabajando para lograr la salida definitiva de Odebrecht de Colombia. El día de hoy tomamos la decisión de terminar el contrato Ruta del Sol, sector 2. La herramienta que estamos utilizando es una demanda de nulidad ante el Tribunal de Arbitramiento. Este tipo de tribunales toman decisiones más rápidamente y esperamos tener una decisión en firme en los próximos meses. Eso nos permitirá abrir la nueva licitación para terminar las obras. Esta es una decisión dentro del marco del Estado de Derecho que lo que busca es proteger los derechos de los usuarios de la vía y terceros afectados como el sector financiero. Cabe destacar que estas declaraciones fueron hechas por el doctor Luis Fernando hace 7 años. En este tiempo se tenía una persecución hacia él en la que se le prohibía dar declaraciones a los medios de comunicación. Incluso una vez funcionarios del IMPEC llegaron a su casa en horas de la noche para advertirle de que no podía dar entrevistas. Entonces esta es una de las entrevistas más importantes en este caso con respecto a Colombia. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿y qué queda de todo este escándalo de Odebrecht hoy? En la actualidad, Odebrecht está en procesos de reestructuración y enfrenta múltiples demandas y sanciones por su participación en los sobornos. La empresa se ha visto obligada a vender activos y a enfrentarse a un proceso judicial que parece no tener fin. Por otro lado, el caso de Odebrecht ha puesto sobre la mesa la urgente necesidad de reformar los sistemas políticos y judiciales de América Latina. Muchos países han adoptado nuevas leyes anticorrupción y han incrementado las penas para quienes cometan este tipo de crímenes. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿serán esas reformas suficientes para erradicar la corrupción tan asentada y tan arraigada en las estructuras del poder en Latinoamérica?